El tema de hoy versa sobre lo que es la programación del entrenamiento en el área de la fuerza. Voy a ver si ahí está. Y cuando uno habla de programación, en realidad que son tantos los factores que afectan esta cualidad física que es difícil aglutinarlos a todos. El solo hecho de manejar elementos diferentes de la carga, contenidos, objetivos diferentes, en realidad que lo hace bastante complejo y con muchas alternativas posibles. En el alto rendimiento, de toda esa alternativa, no estoy buscando la que me sirve, sino la que es más eficiente dentro de un pool de muchas alternativas que sí me pueden beneficiar. Eh, Como bien dije, para hablar de entrenamiento, un poco uno tiene que echarse a la vida y, y lo digo porque entre lo que se escribe y lo que se hace hay una diferencia enorme. Cuando uno hace un artículo sobre entrenamiento, lo primero que tú ves es un protocolo bastante estricto, con criterios de inclusión, exclusión y mil de otros aspectos que norman un poco cargas en cuanto a pausas, intensidades, volúmenes, pero lo que pasa en la vida real no es tan así, no está tan normado, no está tan controlado todo, y a la larga no estoy diciendo con esto que no recojamos lo que dicen los artículos, son muy importantes, pero digamos son importantes en la medida en que uno los toma como apoyo, en la medida en que te hacen reflexionar acerca de cómo estás llevando el proceso, en la medida en que te da más alternativas o más herramientas, pero no en la medida en que ese artículo de algo muy específico, a lo mejor con una muestra que dista bastante de la tuya, y no estoy hablando solamente del rango etario, del sexo o del deporte, sino que además de lo que hacemos como sujetos insertos en una sociedad que funciona de manera diferente a otras sociedades. Eh, lo digo porque son buenas orientación, pero no puedes esperar en un artículo que te resuelva el tema del entrenamiento a cabalidad. Dicho esto, que voy a enfocar esto lo que es la programación de la carga del entrenamiento en varios aspectos, que son bastante numerosos y muchos de ellos da como casi para una charla aparte. Un poco hablar del criterio de carga sobre el cual yo me estoy rigiendo para esa determinación de estímulo, digamos, es la velocidad de movimiento, es el RM, es la cantidad de repeticiones posibles, es la producción de potencia, es la fuerza entendida desde los newton, la estrategia de progresión de carga, ¿no es cierto? Porque podemos analizar la carga de manera aislada, ¿sí? De una sesión, pero eso no representa lo que es el entrenamiento. El entrenamiento es la asociación de muchas cargas y de muchas cargas diferentes, por lo tanto te da combinaciones infinitas. Por lo mismo, es difícil que un artículo pueda resolver todos aquellos aspectos sobre los cuales se mueve esa carga. El contenido, que son los ejercicios que yo escojo para llevar a cabo el entrenamiento, el ordenamiento de carga o la propuesta que voy a hacer al momento de la sesión, ¿sí? La determinación del volumen y la determinación de la intensidad. En realidad que son varios aspectos y creo que me lo he tomado muy, muy a la rápida. Probablemente aparezcan unos tantos más que inciden en esta programación de carga. Bueno, cuando hablamos solamente de los elementos, tenemos la frecuencia, la densidad, la intensidad, el tiempo, el volumen, son cosas bastante básicas, de lo que configura la carga del entrenamiento, ¿cierto? La frecuencia, la cantidad de veces que el sujeto asiste en un periodo de tiempo, generalmente una semana, la intensidad, ¿sí? Que es un valor sobre un referente que puede ser un máximo de algo, el tiempo de duración de la sesión, el volumen, que puede estar por el número de repeticiones, kilómetros, tonelaje, y la densidad, que es esta relación de trabajo y pausa. En realidad que cualquier cosa que yo modifique
de estos elementos que configuran la carga de entrenamiento afecta la magnitud. ¿Sí? Es decir, yo puedo tener definiciones de lo que es una intensidad media, baja, máxima, supramáxima, pero la intensidad no es un elemento que se dé por sí solo en la carga, viene acompañado de un volumen y viene acompañado probablemente también de una densidad, que son elementos de la carga que se dan en la sesión. La frecuencia ya es un elemento que da un periodo de tiempo. Estamos hablando solamente de la modificación de los elementos de la carga, ni siquiera estamos hablando de los contenidos, del objetivo, la orientación, ese ordenamiento que voy a dar. Solamente con nombrar esto, que es relativamente sencillo, nos damos cuenta de la cantidad infinita de posibilidades que tengo para estructurar una carga. ¿Sí? Y lo único que tenemos como referente es un referente probablemente de volumen o de intensidad, de densidad, pero de ese referente desinsertado. ¿Sí? Y es más complejo aún entender el entrenamiento cuando es la suma de muchos estímulos. Y la suma de muchos estímulos probablemente diferentes, con orientaciones diferentes, ni hablar de las fases de la periodización deportiva. Vamos a ver un poquito de esa progresión de carga desde cosas muy, muy sencillas. Esta regla de 2x2, de un aumento de la resistencia, ¿sí? Que cuando el sujeto es capaz de ejecutar 2 repeticiones por encima de lo programado, estamos hablando de llegar al fallo muscular, ya vamos a hablar de lo que implica llegar a ese fallo, entonces, en 2 sesiones consecutivas, entonces aumento la carga, ¿no es cierto? Y es una forma de autorregular esa carga y no esperar al siguiente mes para ajustarlo, ¿cierto? No decir, mira, no sé qué te digo, a finales de agosto vamos a tener una fecha de evaluación y ahí vamos a ajustar las cargas. No, esto es una alternativa que se plantea de ir ajustando de acuerdo a la velocidad de adaptación que tenga el sujeto. Cada quien tendrá una respuesta al entrenamiento diferente y esto hace que haga esa diferencia, pero tiene ciertas desventajas. La primera, que puede provocar un estancamiento en el progreso del deportista, porque si lo vemos desde ese punto, cada sesión de entrenamiento es una sesión de desarrollo, ¿sí? No tenemos ni sesión de estabilización ni una sesión de disminución de carga, siempre voy al desarrollo. Y eso obviamente que va a estar afectado por un elemento bien especial que es la frecuencia de entrenamiento. Porque no será lo mismo progresar bajo esta regla de 2x2 en un sujeto que tiene una frecuencia de entrenamiento de 6 veces a la semana en fuerza a un sujeto que hace 2 veces a la semana. Será totalmente diferente. Por lo tanto, insisto, vaya que hay que considerar varios elementos al momento de hacer esa prescripción y llegar a una conclusión apresurada y decir, mira, ¿esto sirve o no sirve? Bueno, me faltan datos para llegar a una conclusión tan taxativa. Otra desventaja es que ignora el desarrollo de la técnica, es decir, se aboca a un ejercicio en particular donde voy progresando y por lo tanto, ahí va la tercera desventaja, no promueve una variabilidad en el contenido de carga. ¿Sí? Y esto también es bastante común en la estadística del entrenamiento tradicional donde te dice, mira, este sujeto hizo este tonelaje, que no es la más que la repetición por el peso levantado, pero eso obviamente que será común y específico al tipo de ejercicio sobre el cual se obtuvo ese valor. Otro aspecto y muy, 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 digamos, difundido y conocido, y vamos a ir, insisto, desde el RM hasta llegar al control de velocidad, es el porcentaje de RM. Y nos hemos aprendido un poco las zonas de entrenamiento en base a estos porcentajes, cuál es el porcentaje de la fuerza máxima, fuerza hipertrofia, fuerza resistente o 1000 de designaciones que tenía el entrenamiento muy tradicional de fuerza, donde teníamos a Kuznetsov proponiendo áreas, y no es que más que la expresión
de la intensidad, porque la intensidad no es más que el valor de un 100 de algo, ¿sí? Y que está en base a esta máxima resistencia que el sujeto es capaz de vencer en una fase concéntrica. Dentro de la desventaja es que la RM se ha visto que es fluctuante. ¿Sí? O sea, cuando yo hago una evaluación de fuerza, tengo que entender que esa es la evaluación, es la foto del sujeto en ese día, a esa hora en particular. Pero ese RM puede ser bastante fluctuante. Y de hecho, cuando se hacen estimaciones de RM a través de la velocidad de movimiento, nos damos cuenta a través de estos dispositivos, como por ejemplo un encoder, que efectivamente ese valor de RM cambia. Digamos que también existen diferencias importantes del porcentaje determinado y la asociación que se hace de ese porcentaje con un volumen. Sí, es decir, esas clásicas tablas, como por ejemplo la de McDougall y Davis, o los referentes que dan muchos sujetos, una repetición máxima por definición es el 100%, dos estaría alrededor del 95%, y así para abajo, y lo único que estoy haciendo con ese tipo de tabla es lo que dije, una asociación de intensidad con un volumen determinado. Sin embargo, eso es común al tipo de ejercicio en el cual estoy estableciendo ese volumen para ese porcentaje, y vamos a ver un tanto eso. Bueno, aquí tenemos un cuadro de González Vadillo, el 2019, donde me pone un porcentaje de un RM, ¿no es cierto?, del 50 al 85%. Lo primero que te llama la atención es que el volumen para sentadilla al mismo porcentaje de RM es totalmente diferente al de press banco, ¿sí? Y lo que ustedes ven entre paréntesis no es más que el rango sobre el cual se mueve el valor mínimo y máximo de los sujetos considerados para esta tabla, que fueron evaluados para confeccionar esta tabla. Y vemos un rango bastante amplio que en la medida en que me voy alejando del 100%, es decir, estoy aquí en 50, obviamente que este rango es cada vez mayor. Hasta que voy al 85% y tengo de 3 a 6 acá y 4 a 8 acá. Esto, obviamente que está influenciado también por el tipo de entrenamiento que el sujeto haga. Si tenemos un sujeto que tiende a hacer más de trabajo de volumen para tren inferior, obviamente que va a cambiar un tanto este referente. Y este es un artículo bastante antiguo que me gusta ponerlo acá para poder ejemplificar lo que les he dicho, donde tenemos distintos ejercicios, ¿sí? Acá están los RM de los sujetos considerados en la muestra, y se les pide hacer el máxima cantidad de repeticiones a cada uno de estos porcentajes. Y vemos que el 80%, que yo me lo había internalizado mucho, que me daba entre 5 a 6 repeticiones, como me lo enseñaron hace muchos años atrás, me da 15.2. Pero no solo eso, sino que el isquiotibial o el leg curl me da 6.3, y si me voy al 40%, la relación entre lo que hago en el leg curl y lo que hago en una prensa de pierna es, me veo ahí una diferencia notable. Digamos, no alcanza a ser el 20%. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo logro resolver esto? Porque, bueno, si voy a hablar y tomo SRM como referente o criterio de carga, obviamente que lo quiero asociar a un volumen, porque una intensidad tiene que ir aparejado con el volumen, no hay manera de separarlo. Motivo por el cual a algunos autores, y viendo este tipo de situación con respecto a ese criterio, es que hablaron de zonas máximas de repetición, es decir, ya no habla de esta zona de 80 a 100, sino que habla de 3 repeticiones, 6 repeticiones máximas, 10 repeticiones máximas, y empiezan a hablar de zonas de entrenamiento
en base a repeticiones y no porcentaje. Entonces, dentro de las ventajas que toma esta zona máxima de repeticiones, es que las cargas seleccionadas se ajustan a la realidad del sujeto en ese momento en particular. ¿Sí? Se adapta a cualquier tipo de ejercicio porque no me va a suceder lo que yo tengo acá, porque probablemente en una situación como esta, claro, le digo, vamos a trabajar en una zona de 5 repeticiones máximas, el porcentaje sobre el cual yo hago 5 repeticiones máximas en este ejercicio será totalmente diferente a si hago un cuádriceps camilla. ¿Se fijan? A eso un poco apunta. Lo que me importa es cumplir con esas repeticiones máximas y dejo como un dato muy secundario el porcentaje RM sobre el cual han sido ejecutadas. Incluso, es más, puede que sea hasta un dato que no lo tenga registrado. Y, como bien dije, a propósito de lo último, permite prescribir cargas independientes de la prueba de RM. Y eso lo ocupan bastante en algunos preparadores físicos cuando los grupos son muy numerosos. Algunos ejemplos de estos ajustes de carga a través de volumen. Aquí Mann hace una propuesta, habla de ejercicio de resistencia autorregulado, es decir, y a propósito de lo que habíamos visto antes de la regla de 2x2, esto también se va regulando y va haciendo su propia progresión en la medida del avance del sujeto. Entonces tenemos una primera serie, esto para que ustedes entiendan son las zonas de entrenamiento. ¿Sí? Si quiero establecer como 10 repeticiones máximas mi zona, si voy por 6 o voy por 3. Entonces la primera serie son 12 repeticiones, al 50% de 10 repeticiones máximas. ¿Sí? No de un RM, sino que del peso que tiene 50% de 10 RM. Luego avanzo a 10 repeticiones al 75% de 10 repeticiones máximas para finalmente en la tercera serie llegar a 10 repeticiones al fallo. ¿Sí? Y eso aplicado a 6 o 3, en zona de 6 repeticiones o de 3 repeticiones, y una forma de ajuste es que en esta tercera serie de prueba, si el sujeto hace entre 4 a 6 repeticiones, es decir, menos de las que estaban programadas, establece un protocolo de baja de esta carga de entre 2,5 a 5 kilos de disminución. Sí, eso para que lo vayan entendiendo, y si llega a calzar entre estas 9 y 11, que estaría justo en zona, mantengo la carga. Y si ya es sobrepasado de la zona objetivo, aumento la carga de 2,5 a 5. Disculpen, aquí no sé si habré dicho disminución, aquí disminuyo, y aquí obviamente aumento, y algunos lineamientos para la zona de 6 repeticiones y de 3 repeticiones máximas. Interesante, insisto, cualquiera de este tipo de trabajo que se propone al fallo, tendrá que tener en cuenta la frecuencia de entrenamiento que tenga el sujeto en la semana. Ahora, ¿por qué he pasado un tanto el RM y me he ido inmediatamente al control de la velocidad, que es un criterio de carga bastante más actual, con mayor cantidad de datos y datos bastante más relevantes? No me lo he hecho porque en este artículo muestra, y ya lo hemos visto en otras situaciones, cómo, esto es un metaanálisis, como sujetos que son 6 estudios con participantes no capacitados o neófitos en el ámbito de la sobrecarga, y para que entiendan un poco, el rectángulo azul son movimientos o entrenamiento ejecutado a baja velocidad, mediana velocidad naranjo y alta velocidad el gris. ¿Y qué pasa con los sujetos novatos? Que en realidad aquí no se observa gran diferencia entre hacer un planteamiento de trabajo
orientado, teniendo como criterio el RM, versus hacerlo teniendo como orientado el control de velocidad. Obviamente que aquí lo que se tomó como criterio de mejora es el porcentaje de RM. Así que ojo con eso, hay que leer bastante bien, bien específico, porque no engloba más que eso. Y lo que tenemos con sujetos altamente capacitados son 3 estudios que recogen que efectivamente sí la velocidad es un factor a considerar para la mejora de la fuerza. Se fijan entonces la connotación que tenga el entrenamiento de la fuerza como desarrollo de esa cualidad física de manera general en sujetos entrenados y no entrenados, digamos, es bastante diferente, o por lo menos habría que ver de hacer algún distingo entre uno y otro. Probablemente tengamos un momento en que pasemos de un criterio de carga a otro criterio de carga de acuerdo a la experiencia del sujeto y a la evolución que ha tenido. Sí, de alguna manera esa fase de mejora de la potencia en movimiento tendrá que tener una base. Y la base podría estar dada, y lo pongo así a modo de reflexión, probablemente con el RM. Probablemente. Bueno, acá abajo están definidos qué velocidades son las que se consideraron para hacer esta clasificación. Con respecto a esto de la pérdida de velocidad, obviamente que nos encontramos siempre con este estudio donde muestra, acá tenemos la eje X, estos son porcentajes de pérdida de velocidad, ¿sí? Y lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, son niveles de lactato en milimoles, acá los niveles de amonio y porcentaje de pérdida de velocidad. Y lo que me está mostrando que sobre el 10% de pérdida de velocidad hay un aumento tanto del lactato como del amonio, y el amonio es un elemento bastante especial en el entrenamiento de la fuerza porque es un depresor del sistema nervioso y por lo tanto incidiría de manera importante en la producción de potencia. Producto del cual uno dice, ok, a ver, si estamos hablando del fallo muscular, ¿no es cierto? El fallo muscular implicará una pérdida de velocidad bastante importante, ¿no es cierto? Muy marcada. Tanto estamos entrenando a zonas de probablemente 50, 60% de pérdida de velocidad, que crea un ambiente que más que ayudar va en perjuicio de la mejora de la fuerza en base a la producción de potencia. Motivo por el cual aparece este aspecto, bueno, esto relacionado específicamente a lo que es la velocidad, porque el carácter del esfuerzo o lo que se le llaman las repeticiones de reserva es bastante más antiguo que todo digamos, esta concepción del entrenamiento de la fuerza en base a la velocidad. El carácter del esfuerzo no es más que la máxima cantidad de repeticiones que yo soy capaz de hacer, ¿no es cierto? O sea, las que hago, disculpen, las repeticiones que hago y la máxima que soy capaz de realizar. Es decir, de alguna manera me está hablando que no necesariamente en el entrenamiento es una condición obligatoria de llegar siempre a condiciones maximales, sino que en este caso en particular es importante hacer ese control de repeticiones de reserva para la determinación de carga. ¿Y por qué es importante? Y acá vemos la pérdida de velocidad, son 4 grupos, uno que entrenó una pérdida de velocidad del 10%, otro al 20%, una pérdida al 30% y al 40%. En términos del CMJ, porcentualmente ya vemos disminuciones de la mejora en el 30% y en el 40%, el porcentaje de RM también, y también el tiempo que el sujeto realiza 10 metros de carrera. Sí, porque son valores negativos porque obviamente que lo que está mensurando ahí es el tiempo que demora en hacer esa distancia.
Entonces vemos que en la medida en que los números son positivos, quiere decir que la velocidad ha disminuido. Lo primero que llama la atención es que a pesar de que tenemos este criterio de 10%, me parece, por lo visto acá, que el 20% me da un margen todavía como para arriesgar cierta pérdida de velocidad y que no habría grandes diferencias entre grupos de 10 o 20%, que es un poco lo que habla, disculpen, este estudio de acá, donde tenemos sujetos que entrenan a una pérdida de velocidad del 5% versus los que entrenan una pérdida de velocidad del 20%, y lo que tenemos es que los resultados no tienen diferencias significativas en la altura de salto con contramovimiento, en el tiempo de sprint de carrera de 20 metros y en una carga absoluta levantada en 1.14 metros partido por segundo. Lo que, lo que me está diciendo de alguna forma en que llega un momento en que el entrenamiento del RM o de forzar la zona o el entrenamiento de que se va autorregulando podría ser una alternativa en ciertos periodos de formación del sujeto, pero que en otros va bastante más hacia, digamos, a dificultar esto de la producción de potencia y velocidad que ayudar. Motivo por el cual ya la clasificación de lo que es un esfuerzo grande, mediano, pequeño, que muchas veces lo veíamos por porcentajes de RM y decíamos este es un esfuerzo máximo, este es medio y tal, ahora lo que hay es una clasificación de los esfuerzos en función de la pérdida de velocidad en la serie. Entonces, el carácter del esfuerzo, que es lo que hablábamos nosotros, estas repeticiones de reserva, pueden clasificarse de ligero a pequeño, entre un 5 a un 10%, medio un 15 a 30%, y lo que ustedes ven acá son la cantidad de repeticiones posibles, o sea, disculpen, entre paréntesis, la cantidad de repeticiones posibles y las que se recomienda de ejecutar asumiendo una pérdida de velocidad de entre un 5 a un 10%. ¿Sí? Estas son las programadas y estas son las posibles que logra hacer el sujeto. Pero ya vimos que en realidad que este margen podría extenderse incluso al 20%, que es lo que ya hemos visto acá. Ahora, cuando hablamos de volumen, que ya hablamos un poco de ver un tanto la intensidad, resulta que ese volumen tampoco es igual en los distintos ejercicios. Si lo vemos para el caso de la press banca, según este estudio, y yo he puesto acá un rectángulo de esa pérdida de velocidad de 10%, podría ser el 34% del total de repeticiones posibles. Ustedes vean acá los porcentajes de RM, ¿no es cierto? Y acá está la cantidad de repeticiones que ejecuta el sujeto y esta es la pérdida claro, la pérdida de velocidad. No, disculpe, sí, perfecto. Disculpen, la velocidad, más que el porcentaje de pérdida, la velocidad en metros partidos por segundo, en porcentual, y vemos que logra ser el 34%, cosa bastante diferente a que si lo vemos en la sentadilla, acá está en metros por segundo y acá está en porcentual, si trazamos este límite de 10%, el sujeto logra hacer el 48% de las repeticiones máximas. ¿Se fijan? Ahora, fíjense lo que significa llegar hasta el fallo, ¿no es cierto? La pérdida de velocidad que involucra tanto en la sentadilla como en la press-bank. Y nuevamente González Vadillo hace una tabla
donde nos da cierto lineamiento de repeticiones posibles a distintos porcentajes de pérdida de velocidad y RM. ¿No es cierto? Acá entre paréntesis, máximas repeticiones posibles y las que se recomienda para cada uno de estos porcentajes, tanto en la sentadilla como en la press bank. Y si lo queremos llevar de manera un poco más, digamos, más personalizada, por decir de alguna forma, porque aquí está asumiendo, ¿no es cierto?, que todos al 50% hacemos 23 repeticiones de sentadilla, podemos ocupar una fórmula como esta, en donde puedo puedo evaluar la máxima cantidad de repeticiones que logre hacer el sujeto hasta el fallo, y de ese total sacar un porcentaje de repeticiones para cumplir con determinada pérdida de velocidad que me la pongo acá, ¿cierto? Hoy día quiero programar un entrenamiento de, no sé, un 15% de pérdida de velocidad, pongo el 15 acá, y me va a dar el porcentaje, y ese porcentaje lo voy a aplicar a la máxima cantidad de repeticiones que hace ese sujeto en esta carga. ¿No es cierto? Que aquí lo ven. Es una forma indirecta de poder hacerlo, obviamente que te da ciertos recursos cuando no tienes disposición de un encoder o algún tipo de elemento tecnológico que te permita hacer este control, y puedes trabajar a través de esto. O puedes ocupar una escala de percepción subjetiva del carácter del esfuerzo, que es una especie de test de Borg, pero aplicado a este aspecto en particular, donde tenemos la nota, y aquí me da un referente de cantidad de repeticiones restantes. Y eso tiene un costo cero, lo mismo que aplicar una fórmula como esta. Y luego vemos otro aspecto que es la densidad, que es un aspecto bastante interesante y que a veces no, nos pone como lineamientos muy rígidos, ¿no es cierto? Y estábamos acostumbrados que zona de fuerza máxima, el descanso de 3 a 5 minutos, de que tanto y tanto, y así. Acá tenemos una forma de mensurar la densidad desde un punto de vista muy clásico, ¿no es cierto? Donde tenemos esa relación de tiempo de trabajo y pausa, y, una valoración de esto con una clasificación en base a esa densidad, pero la densidad también tiene mil de manejos posibles, y dentro de esos manejos aparece este concepto de clúster, ¿sí? Que como definición no es más que en realizar bloques de trabajo agrupando entre 1 a 3 repeticiones o incluso más dentro de una serie, otorgando una micropausa más la pausa intraserie. Es decir, que es como casi como el atletismo cuando hacen carrera y hacen los métodos seriados y hacen 3 series de 3 repeticiones de 1000 metros y dicen esta es la macropausa y esta es la micropausa, algo más o menos parecido, pero en el tema de la fuerza. Cuando yo veo una definición como esta, digo, bueno, sí me queda claro lo que es un clúster, pero me significa que puedo realizar cantidad de protocolos de clúster que es para volverse loco. Lo mismo que cuando hablan del HIIT, que el HIIT te hablan de una alternancia de trabajos de muy alta intensidad con bajo pausa y tiempos cortos, y tú dices, bueno, con una definición como esa tengo 1000 de posibilidades de HIIT, y pasa algo parecido con el caso del clúster, estoy haciendo la analogía, y vemos algunas propuestas que no, esto del clúster se viene hablando más o menos, digamos, del 2011 en adelante, pero sí, probablemente mucho atrás tienen que haber habido más artículos, pero ahora sí se le ha dado bastante más número de publicaciones,
pero es tan viejo como sacado de lo que hizo Tidou. Aquí tenemos sujetos que hacen 10 repeticiones por serie con el 50%, un RM en press banco, ¿no es cierto? Y lo que ustedes tienen acá es que si el sujeto entre cada repetición toma una pausa pequeña de 12 segundos, es decir, tomo la barra, hago un press, la dejo, 12 segundos, tomo la barra, hago un press y así, a 9 segundos, a 6 segundos, 3 segundos y 0 segundos, que es lo habitual que uno ve en el gimnasio, que tú vas y haces esas 10 repeticiones de manera continua. El tema es que cuando se comparan entre las primeras repeticiones y la última, la pérdida de velocidad, la diferencia abismal entre una forma tradicional de ejecutar, que involucraría alrededor del 30% de pérdida de velocidad, versus hacer el mismo volumen, pero con una pérdida de velocidad que estaría alrededor del 7%. ¿Se fijan? Entonces, el clúster, de alguna manera, lo que facilitaría, y vamos a ver un poquito algunas propuestas de clúster, porque esto no es más que una pausa intrarrepetición, es poder llevar a cabo, digamos, algunos tipos de trabajos de alta intensidad para el desarrollo de potencia sin perder ese margen de velocidad. Entonces, tenemos, por ejemplo, una propuesta de Hansen con 20 jugadores de rugby profesionales y semiprofesionales. Ahí tenemos algunas características de la muestra. El ejercicio escogido son saltos con peso, con 40 kilos para todos los sujetos. Y se hacen 4 sesiones de entrenamiento en 2 semanas, porque lo que trataron de hacer con esto es ver cómo se comportaba el tema de la fuerza. No era un efecto a largo plazo para nada, sino que era evaluar a los mismos sujetos para que no hubiese diferencia entre características de sujetos. Y todos pasaron en esas 4 sesiones de entrenamiento, hicieron 4 sesiones diferentes. Un enfoque tradicional y 3 clústeres, 3 diseños de clúster. Y la forma tradicional fue hacer 4 repeticiones con estos 40 kilos de saltos con peso, una pausa de 3 minutos entre cada una de las series, y hicieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 series de 4 repeticiones, con 3 minutos de descanso. El clúster 1 fue una propuesta de dividir esos mismos 24 repeticiones, pero hacer 12 segundos de descanso entre repeticiones, a propósito de lo que vimos de Tidou, y ya lo está viendo Hansen en el 2011, ¿cierto? Entonces, una micropausa, R1, la primera repetición, 12 segundos, segunda repetición, 12 segundos, hasta llegar a la sexta, y ahí me tomo 2 minutos de descanso entre series. Ese es un diseño de clúster. Otro diseño de clúster, el clúster 2, vemos 30 segundos de descanso dentro de la serie. Sí, hicieron 2 repeticiones seguidas, 30 segundos, 2 repeticiones seguidas, y luego viene la serie, 2 minutos de descanso, y repito. Y la última propuesta es agrupar, en vez de 2 repeticiones, en 3 repeticiones. Me quedaron las flechas corridas, disculpen. Y hago 60 segundos de descanso entre las repeticiones, ¿no es cierto? R1, R2, R3, 60 segundos, R4, R5, R6, 2 minutos de pausa. Si sumamos las pausas totales del tradicional, el clúster 1, 2 y 3, me daría teóricamente la misma pausa. ¿Se fijan? Si lo sumo. Es decir, cuando vemos esto de acá, la densidad, y lo paso a esta propuesta que hace Bompa, me daría la misma densidad. Pero, estructurado un clúster de esta forma, vemos que produce efectos diferentes.
¿sí? El pic de potencia fue significativamente menor para el entrenamiento tradicional cuando se compara la propuesta 1 y 3 de clúster para la repetición 4, porque van repetición por repetición, esto fue evaluado con plataforma de fuerza, y para la repetición 4 y para todos los clústeres, para las repeticiones 5 y 6 en comparación al entrenamiento tradicional, eso en el pic de potencia y en el pic de velocidad sucede algo relativamente similar. ¿No es cierto? Barra negra, el entrenamiento tradicional, clúster 1, 2 y 3. Y estos puntitos representan la diferencia significativa entre estas propuestas de clúster y el entrenamiento tradicional. La misma densidad. La misma densidad. Y uno dice, bueno, pero, y claro, desde el punto de vista tradicional he hecho lo mismo, pero cuando tengo el acceso a tecnología y puedo hacer mensurar todo lo que es la potencia y la velocidad, obviamente que vemos efectos totalmente diferentes. Otra propuesta, y podemos ver mil de propuestas de clúster, yo no me la he puesto acá solamente como un elemento a analizar en la programación de carga, por lo tanto no he puesto, no me he puesto mucho acento en esto. Tenemos 8 varones entrenados en fuerza, 6 meses de entrenamiento como mínimo para poder conformar este grupo. Edad, estatura y masa ahí definida. El ejercicio en este caso escogido fue las sentadillas por detrás, con el 75% un RM, y fueron 3 protocolos propuestos para de pausa, de manejo de pausa, y los 3 protocolos están acá. Tenemos una pausa interserie de 2 por 120 segundos, que son estas que van marcando ahí, ¿cierto? Se hicieron 12 y 12 final. Y 30 segundos de descanso entre las series. ¿Sí? En tanto que, y si hacemos esto, pausa interserie fueron 120 segundos, que fueron estos dos bloques, que sumó 240. Y la pausa entre la serie fue de 30 segundos, y fueron 6. Si multiplico y sumo, me da una pausa total de 420 segundos. La otra propuesta fue bloques de 4, con una pausa de 52.5 segundos de descanso entre series, y si multiplico 8 por 52.5 segundos, me da 420 segundos. Y por último, una propuesta parecida a la de Tidou, micropausas entre repeticiones hasta completar las 36 repeticiones, que fueron de 12 segundos, y que obviamente que ahí tengo 35 micropausas, que me da 420 segundos. ¿Y qué es lo que mostró este tipo de estructuración? Algunos cambios, y aquí vemos cómo los va mostrando las diferencias entre las distintas propuestas de distribución, pero llegamos acá para acortar un poco esto, ver que en el caso de la propuesta esta de acá, el RR1, tenemos que la fuerza se mantuvo constante en toda la cantidad de repeticiones, en tanto que el RR4 y el CS4, lo que vemos es que entre la primera repetición tuvo diferencias significativas con las siguientes repeticiones.
la siguiente y así, ¿qué tendió a aumentar? Algunas especulaciones que hace este autor es que probablemente el hecho de hacer una repetición 12 segundos, otra repetición 12 segundos, no aprovecha de manera más eficiente la energía elástica y probablemente también se esté dando a lo mejor un fenómeno de potenciación que hace que la mayor fuerza se dé en las repeticiones siguientes en relación a la primera. De todas maneras, la primera repetición de estos dos protocolos expresó menos fuerza que la primera repetición y el constante de repeticiones de este protocolo. De alguna manera está mostrando que a lo mejor, lo pongo ahí para ser cuestionado, para sujetos que necesitan mantener una potencia constante por un tiempo determinado, probablemente un protocolo como el RR1 pudiera estar más acertado en comparación a los otros dos y los otros dos pudieran estar más acertados para algunos tipos de trabajo acíclicos de alta explosividad. Y con fases cortas de expresión de fuerza, cortas y además expresadas numerosas veces en un periodo de tiempo en determinados deportes. Interesante, porque, insisto, vemos la misma densidad, lo ha propuesto así el autor intencionadamente para dar estos 420 segundos y dar esta misma relación de trabajo y pausa, pero con efectos diferentes. Y, por último, ver cómo distribuimos estas cargas en el tiempo entre las periodizaciones lineales versus las onduladas. Acá tenemos un ejemplo, solamente lo he puesto ahí porque podemos revisar y tenemos 20.000 artículos, donde los sujetos hacen press de banco y press de pierna, prensa de pierna. Los sujetos hacen un trabajo lineal, ¿no es cierto?, donde repiten siempre el programa, y un ondulado que van alternando carga. Entonces, a la larga, en el conteo total de lo que hicieron lo mismo, pero la distribución de las cargas fue diferente. El grupo lineal hizo de la semana 1 a la 4 hicieron 3 series de 8 repeticiones máximas. En la semana de la 5 a la 8 hicieron 3 a 6 RM, y de la 9 a la 12 fueron 3 series de 4 RM. En tanto que el grupo ondulado lo que hizo fue que tuvieron 3 días a la semana, igual que estos de acá, pero el día 1 hacían 3 de 8 máximo, el día 2 3 de 6 máximo, y el día 3 3 series de 4 máximo, y eso lo repetían semana a semana. Es decir, si yo veo esto y veo esto en el recuento total de las 12 semanas, si veo el conteo total es lo mismo. El tema es que han hecho cosas diferentes en el tiempo, digamos, en cómo se distribuyó. Y el resultado es, disculpen, me lo tomé al revés, que los sujetos que hicieron un tipo de trabajo ondulado tienen mayor resultado, evidentemente acá, que los sujetos que mantuvieron una carga lineal, a propósito de las propuestas que vimos al principio, que pudieran a lo mejor cuestionarse desde este punto de vista, de cómo se distribuyeron. Para hacer más y no tomar eso como la Biblia, es que acá tenemos un metaanálisis también para ir viendo, a propósito del trabajo lineal o ondulado, en un metaanálisis, quienes apoyaron que era más eficiente una periodización lineal, la de periodización ondulada y sin diferencia significativa, y que dio cierto margen a que la periodización ondulada tendía a ser mucho más eficiente que una programación lineal. Pero en el caso de la velocidad, porque esos son referentes de RM, si nos dimos cuenta, RM también acá, uno de los puntos que toman en consideración. El tema es que cuando yo tengo la velocidad como elemento que rige la carga de entrenamiento en la fuerza, se va regulando solo.
Es decir, si yo le digo al sujeto que haga la máxima velocidad al 30% en un prebanco, por decir, una cantidad de repeticiones, resulta que hace 1.33 y luego le pido que vuelva a hacerlo al siguiente día y resulta que hace ahora 1.35, no es que mejoró la velocidad propiamente tal, sino que lo que ha mejorado es la fuerza, porque ese 30% ya no es un 30%. ¿Qué es lo que te está mostrando este estudio? Que estos sujetos, acá tenemos, han realizado un periodo de entrenamiento, ¿sí? Durante 6 semanas, han mejorado su fuerza, pero uno dice, espérate, pero veo esto y al 30% lo hacían a 1.33 metros partidos por segundo y después de 6 semanas lo hacen casi a la misma velocidad en la mayoría de las cargas. Las diferencias son bajísimas. El tema es que no es que mejore tanto la velocidad, sino lo que ha mejorado es la fuerza. Y eso se regula. Si el sujeto ya con la misma carga ya no hace 1.24, hace 1.30, quiere decir que voy ajustando la carga de acuerdo a esa velocidad. Se regula solo. Entonces, a propósito de la periodización lineal o ondulada, ¿qué pasa con el entrenamiento basado en el control de velocidad? Acá tenemos uno lineal, ¿no es cierto? Son 8 semanas de entrenamiento, 2 sesiones semanales, y se pone el criterio de la centella, el criterio de volumen está al 15% de la pérdida de velocidad, y acá tenemos el porcentaje RM, se lo programa así, luego se lo sube a 60, después a 70, aquí, y en cambio los que hacen ondulado van de 50, 60, 50, 70. La cosa es que en la suma total de lo que han hecho lo mismo matemáticamente, ¿no es cierto? Pero con una distribución totalmente diferente. La cosa es que la programación lineal ha mostrado ser más eficiente en el control teniendo a la velocidad como control de carga, en tipos de evaluaciones como un salto con contramovimiento y un RM. Mismo caso, si lo vemos acá, una programación lineal, aumento de un 5% de su RM cada 2 sesiones, es decir, los sujetos van 2 sesiones, 55, 2 sesiones, 60 y así. Una programación inversa, en vez de partir del 50%, parte al 85% y va disminuyendo de un 5% cada 2 sesiones. Una programación ondulada, que va alternando sesiones de 50 a 85, y una programación constante donde realizó todas las sesiones de entrenamiento con una misma intensidad relativa que es de 67.5% de un RM. Es decir, en el fondo, matemáticamente, si sacamos el promedio de RM en que igual trabajaron, todos trabajaron al 67.5, pero lo hicieron con distribución de carga diferente, ¿no es cierto? Que aquí lo que vemos, y el criterio de volumen fue un 20% de pérdida de velocidad. ¿Y qué es lo que ha significado esto? Que la programación lineal, disculpen, que la programación ondulada fue la menos eficiente en la mejora de la fuerza, que es lo que vemos acá. Esa es la evolución del RM sesión por sesión y cómo, al caso de la periodización ondulada, sucede esto en comparación a los que mantuvieron una periodización constante, tanto inversa como hacia arriba, como constante. Bueno, creo que ya sería extenderme mucho porque ya estaríamos hablando del contenido de carga, la especificidad del entrenamiento de la fuerza, que ya es un tema y me lo he resumido, pero creo que ya me he consumido harto tiempo, así que quiero ir a las conclusiones respetando el tiempo de ustedes. Y las conclusiones son que la orientación del entrenamiento de la fuerza en sujetos novatos no es igual a sujetos de vasta experiencia o de alto rendimiento. ¿Dónde estaría ese punto donde
efectivamente ya tenemos que considerar otros criterios donde la tecnología prima en mayor medida para tener este tipo de registro. La distribución de carga, vemos cómo la distribución de carga afecta bastante, pero no de la misma manera si se tiene como criterio carga el RM en comparación al control de velocidad para la mejora de la fuerza. La intensidad y volumen tienen métodos de ajuste diferentes, si el criterio es la RM o la velocidad. Y creo que esto es importante, la estadística tradicional del entrenamiento de la fuerza resulta muy insuficiente, superficial y por lo tanto un poco engañosa para poder tener un registro de cómo va evolucionando ese sujeto en el entrenamiento. Bueno, muchas gracias.